Hola, ¿qué tal? Muy buenas nuevamente. Enos aquí con el otro video que les había prometido. Lo estoy haciendo a la par, junto con el de los síntomas del fascismo, por eso me ven con la camisa. Bueno, ¿qué es el motivo por el cual estoy haciendo este video? Es porque está relacionado con el fascismo y es porque, además de los comentarios que yo escucho con demasiada frecuencia respecto a fulano de tal es fascista, este gobierno es fascista, etcétera, que son, como ya vimos en el video anterior, equívocos o son críticas generalmente superfluas, generalmente, no siempre. Hay otros comentarios que me topo con mucha frecuencia y estos son de gente de extrema derecha, generalmente, o de derecha, a veces nada más, que dice lo siguiente: el fascismo es de la tendencia de gobiernos o ideologías de izquierda y Hitler y Mussolini eran socialistas, fascistas. Bueno, vamos a desempacar todo eso. Primero que nada, los dos están equivocados, o sea, son dos comentarios equívocos. Por lo siguiente, vamos a leer aquí algunas cosas que recopilé, que analicé. Dice, abordando el primer argumento, que el fascismo es de tendencia de gobiernos o ideologías de izquierda. El fascismo es una ideología reaccionaria, pero no es una escuela de pensamiento singular. Los hay de distintos tipos y tendencias, igual que el comunismo, ya que hay variaciones con distintas interpretaciones. Y esto es algo que creo que la mayoría de la gente no entiende, que cuando habla acerca de una ideología como comunismo, socialismo, fascismo, etcétera, los hay de distintos sabores. Yo lo digo de esa forma, como si fueran helados. No hay solamente un comunismo, no hay solamente un socialismo, no hay solamente, etcétera. Hay de muchos tipos y cada uno tiene características diferentes. Bueno, eh, regresando a lo que viene siendo el fascismo como tal, mencionando por Alexander J. de Grant en su libro Fascismo Italiano, sus orígenes y desarrollos, página 145, y brevemente tocado en el documento que acabamos de leer, o sea, lo previo a los síntomas del fascismo, dice, su influencia fue sentida en el programa de 1921 del nuevo partido fascista, que abandonó el populismo, republicanismo y la retórica anticlerical en favor de un fascismo de libre empresa que era compatible con la Iglesia y la monarquía, refiriéndose al fascismo. Aquí lo que se debe de clarificar es que no se disputa en círculo alguno que los fascistas han sido específicamente antiizquierdistas, siempre atacando a las alas de tendencia de izquierda, como Mussolini atacando comunistas, como Hitler destruyendo sindicatos de trabajadores o sindicatos laborales y aprisionando a comunistas, así como Franco en España y sus ataques contra los anarquistas. Caso, después de analizar esto, o sea, ustedes lo pueden checar, de ver cómo estos partidos y estas personalidades como Hitler, Mussolini y Franco trataron por todos los medios de acabar con una disidencia proveniente de la izquierda, aún así piensas que ellos son de izquierda, difícilmente puedo ayudarte. Pero bueno, aún alguna duda, por si tienen alguna duda, no nada más tú. La palabra fascista se ha usado de manera peyorativa contra gente de derecha. Eso es algo que también mencionaba en el video pasado, que se usa generalmente como una crítica, pero realmente no ahonda en el por qué, ¿no? Y por alguna cosita ya decimos, es que eres, como mencionaba, ¿no? Misógino, eres fascista. Que sí tiene que ver, ¿eh? Pero más adelante lo vamos a tocar. Algunos marxistas-leninistas opinan que el fascismo es la última fase de la crisis de la burguesía, pues el fascismo es el refugio de las contradicciones inherentes del sistema. Richard Wolff, el economista y estudioso, de hecho lo analiza de forma muy sucinta. El fascismo es el ala armada del capitalismo cuando éste se ve en peligro por llevar a la sociedad a un punto de ebullición, ya sea producto de la propia explotación, y alienación humana o por otro motivo,
de ser removido o quitado. O sea, el fascismo evita que el capitalismo sea quitado del sistema en el que está, dado que es más sencillo para la burguesía trabajar dentro de un sistema fascista que dentro de otros sistemas, que son de bienes o medios comunes, como sería, si tú quieres, el socialismo, el comunismo, etc. El filósofo del fascismo fue Giovanni Gentile. Nació en 1875 y fue un filósofo con influencia en su época, italiano por supuesto. Y hay algunos actores deshonestos, hay gente que dice que Gentile explica que Gentile era de izquierda y que por ende el fascismo, que fue una de sus ideologías, nace de izquierda. Plantean la visión de Gentile de que había dos tipos de democracias. Gentile decía, existe la democracia liberal, que es la democracia que él consideraba individualista, centrada en la libertad y en derechos personales, y por ende, por estas características, era demasiado egoísta. Y decía que la otra democracia era la verdadera democracia, sin ningún otro adjetivo, donde los individuos se subordinan por su propia volición al Estado, o sea, eh, deciden perder todos sus derechos, todo en favor del Estado. Pero vamos a ahondar un poco más en esto, porque eso es lo que nos dicen estos actores deshonestos. Vamos a analizar el trabajo de Gentile. Deseaba que la comunidad fuera parecida a una familia donde todos estamos juntos en esto. Este es un punto de contención por dos detalles. Estos mismos actores deshonestos nos dicen que debido a que Gentile era discípulo de Marx, lo había leído o tenido influencia política de Marx, marxista, es por lógica que su filosofía es marxista. Y tengo que preguntar, ¿hace esto realmente a Gentile un marxista o incluso una persona de izquierda? ¿Y Gentile realmente creía en la democracia? Finalmente, ¿los fascistas creían en la idea de comunidad familiar? Y la mayoría de ustedes va en este momento a estar pensando, pues no, leer a una persona o que haya una influencia de cierta persona no quiere decir que tengas la misma ideología o la misma línea ideológica. Cualquier persona con un poquito de cabeza pensaría esto, ¿verdad? Pues desafortunadamente no. Hay gente que no opina de esto, ¿no? Vamos a analizar más por qué. Si leemos La doctrina del fascismo, que es el texto que Gentile fue coautor, junto con, adivinen, Mussolini, vemos lo siguiente. En la sección El rechazo al marxismo, o sea, el rechazo al marxismo, literalmente hay una sección que lo dice de esa forma. Tal concepción de la vida hace que la resolución fascista sea la negación de la doctrina subyacente en el tal llamado socialismo científico y marxiano. La doctrina del materialismo histórico que explica la historia de la humanidad en términos de clases y, por los cambios en los procesos e instrumentos de producción, la exclusión de demás. O sea, aquí básicamente Gentile y por extensión Mussolini dicen rechazamos el marxismo, rechazamos todo esto que habla acerca del socialismo científico y marxista, marxiano. Pero no solo eso, hay más. El fascismo también niega el inmutable e irreparable carácter de la lucha entre clases, siendo este el resultado natural de la concepción económica de la historia. Por sobre todo niega que la lucha entre clases sea el agente preponderante de transformaciones sociales. En este párrafo, muy puntualmente dicen, nosotros no creemos en la lucha entre clases, todo lo que ha pasado, toda la división de clases ha sido el proceso natural de la concepción económica que los seres humanos hemos creado y hemos impuesto. Entonces todo está chido, todo está bien. Es lo que dice Gentile junto con Mussolini. Dentro del mismo texto, más adelante, podemos leer dos fragmentos muy puntuales e interesantes para despejar cualquier duda que pudieran tener. Ningún individuo o grupos, partidos políticos, asociaciones culturales, sindicatos económicos, clases sociales, etcétera, van más allá del Estado, o sea, no existen del Estado. El fascismo, esto está en el texto, el fascismo, por ende, se opone al socialismo, para el cual la unidad dentro del Estado
que amalgama a las clases en una sola realidad económica y ética es desconocida y que ve a la historia como nada más que una lucha entre clases. Nuevamente, reniegan del socialismo, del marxismo, de cualquier tipo de conciencia o de apoyo colectivo de conciencia de clase. Y el otro párrafo es, el fascismo entrena sus armas en la totalidad del bloque de las ideologías democráticas y rechaza tanto sus premisas como sus aplicaciones e implementaciones prácticas. El fascismo rechaza que los números, como tales, sean un factor determinante en la sociedad. Niega el derecho de que los números gobiernen por medio de consultaciones periódicas. Reafirma la inequidad benefactora, irremediable y fértil del hombre que no puede ser nivelado por ningún medio mecánico o extrínseco como el sufragio universal. Y, si me permiten, para ponerlo de una manera muy más sucinta, más resumida, el fascismo está en contra de la democracia. El fascismo no cree que la cantidad de personas, el número de personas, debería de ser aquellos que tengan voz o voto. Para eso tenemos a nuestros representantes fascistas y eso debería de ser más que suficiente, cosa que ya habíamos visto en el síntoma. Aquellos que tengan una ideología antidemocrática donde la mayoría de las personas pueda votar para elegir qué cambios hacer en la sociedad, son fascistas y están en contra de las ideas marxistas, las ideas socialistas y las ideas comunistas. En cuanto a la idea del fascismo de la familia, tanto Mussolini como Hitler reforzaron los roles y la estructura de la familia nuclear, tratando a la mujer como una herramienta de producción. En ambos casos, para llenar con nuevos soldados, en el caso de Hitler, además haciendo un énfasis en la raza aria. Con Hitler, ¿no? Mussolini también tenía lo suyo, pero en realidad lo que buscaban era tener más soldados, tener más gente que pudiera sacrificarse para el fascismo, para el sistema, para el partido. Se hizo un gran esfuerzo de mostrar que la mujer era incapaz de trabajar, argumentando que su capacidad era para la crianza y, por supuesto, tareas del hogar, porque en eso sí se pueden fregar. Mussolini mataba a 2 pájaros de un tiro al hacer esto. Decía que la solución al desempleo, varonil, obviamente, de los hombres, era el exilio de las mujeres del ámbito laboral. Esto, si quieren, lo podemos ahondar en otro video donde hablaremos acerca de la cuestión de la mujer y cómo entró en el campo laboral, porque no siempre fue así. Eso fue hasta después de la Revolución Industrial. Pero aquí la cuestión fascista es relegar a la mujer como una máquina para producir bebés, que se quede en la casa y que se quede fuera del ámbito laboral. Así que esa noción de que todos como familia, todos estamos metidos en esto es una falacia. Ellos solo querían una familia tradicionalista de mamá, papá y un chingocientos de hijos y todo bien, como la tradición lo dicta, no cambiar la fórmula, todo perfecto. Si todo esto, todo lo anterior expuesto, no fuera suficiente para aclarar que el fascismo, por lado alguno visto por alguien con un ápice de inteligencia, estas son palabras mías, pudiera interpretarlo como un movimiento socialista o de izquierda, toquemos el argumento de que los nazis y Hitler eran socialistas, que es el segundo argumento que veo mucho, que los nazis eran socialistas. Esta extraña concepción nace del nombre de los nazis, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y bueno, si crees que el nombre, hablando de cuestiones políticas, describe con veracidad la estructura y función de lo que nombra, cuando ordenas alitas de búfalo en un restaurante o en algún lugar que vas con tus amigos a chelear, ¿realmente crees que los búfalos tienen alitas de ese tamaño, de las que te las sirven? ¿O qué me dices del Partido Comunista de China? Pues ellos sí deben de ser comunistas, obviamente. Por eso las noticias que leo en donde China, el gobierno chino oprime a los trabajadores, a los sindicatos laborales, etcétera, debe de ser mentira. Porque si dicen que son comunistas, lo deben de ser, ¿verdad? Seguramente. Recordemos que Hitler mató al lado de izquierda del partido nazi, aunque no lo crean, sí lo tenía al principio. En la noche de los cuchillos largos, que fue entre el 30 de junio y el 1 de julio, también conocida como Operación Colibrí.
donde oficiales de la SS y la Gestapo ejecutaron a mayormente agentes de la Sturmabteilung, que viene siendo la SA, que era una organización paramilitar nazi. Léanla, está muy interesante los orígenes de esta facción anticomunista, muy, muy violenta, y el motivo por el cual Hitler los decidió eliminar, ¿no? Porque eran tan violentos que estaban haciendo que el partido nazi perdiera popularidad y apoyo de la gente por estos fulanos. Pero además, en esa noche aprovechó y eliminó a un gran número de personas de la facción strasseriana, nombrada a partir del señor Otto Johann Maximilian Strasser y su hermano Gregor Strasser, pues eran de izquierda. Estos, a pesar de estar en el mismo partido nazi, partieron caminos después de varias disputas con la facción hitlerista dominante. Strasser formó el Frente Negro, un grupo que intentó dividir al partido nazi y tomarlo de las manos de Hitler. Este grupo fungió desde el exilio y fue un grupo secreto de oposición. Su línea de socialismo se le conoce como strasserismo. No voy a tocar tanto de eso, pero sí es interesante notar que al principio una de las personas que lo apoyó a Hitler fue este hombre, Otto. Y ellos, los dos hermanos, ellos tenían ideas más de izquierda y al principio, como fungían en el mismo partido que Hitler, pensaron que podían encontrar o hacer un balance, ¿no?, con algunas de las políticas, pero desafortunadamente no. Ya después pasó pues la debacle del partido nazi y todo lo demás que conllevó, que se fue totalmente a la derecha y empezó a tener las características fascistas que ya hemos platicado. Regresando al tema, también abolió Hitler, como hemos mencionado anteriormente, sindicatos obreros. Y es importantísimo mencionarlo, el Estado nazi vendió la mayor parte de sus bienes y activos como sectores industriales y bancos a intereses privados. Los nazis también intentaron por varios medios acabar con los comunistas y los veían como terribles enemigos. Y esto lo menciono porque si ustedes no saben al respecto, sería muy interesante que se metieran a investigar qué tratos o qué relaciones tenían con capitalistas de otras regiones los nazis, particularmente con los Estados Unidos. Investiguen en eso, investiguen ello, y se van a dar cuenta de interesantes relaciones entre ellos, muy puntualmente con ciertas personas poderosas de ese país y la ideología nazi. Ok. Solo porque un par de instituciones sean del y provistas por el Estado, no hace a un gobierno socialista, que es otra cosa que la gente no entiende. O sea, no porque tengamos bomberos o hospitales o algunos servicios públicos, nos hace un gobierno socialista. Esas son políticas socialistas que son en beneficio de la mayoría de la gente, que no debemos de perderlas y deberíamos expandir, según mi humilde creencia. Más allá de lo obviamente falso que es este argumento de decir que porque tienes algo público ya es socialista, hay un dato muy interesante. Otto von Bismarck fue el primero en crear en el mundo moderno el primer welfare state o ayuda del Estado. Y podemos concordar todos, creo yo, si conocemos un poco de historia y un poco de quién era Bismarck, que no era socialista. Entonces es muy interesante que incluso gente que no era necesariamente socialista se diera cuenta que sí necesitaban apoyar a la gente más desprotegida o a gente que necesitaba un apoyo estatal, ¿no? Noten que una persona en la red, esto ya para casi finalizar el tema, quiero notar que nosotros iniciamos con dos argumentos que quería desmentir y pues desvalijar, explicar, ¿no? Noten que una sola persona puede decir la frase Hitler era socialista, ponerlo ahí en Twitter, en Facebook y ya, y mucha gente va a decir, no sabía, wow, o sea, qué interesante saber que Hitler era socialista. En solo 3 palabras dices una reverenda pendejada. Y el problema con ello es que mucha gente que no se va a poner a investigar, no se va a poner a leer, no se va a poner a averiguar si realmente esto es cierto, va a creer que Hitler era socialista.
Noten que yo no puedo nada más llegar y decir, no, no lo era, porque eso, o sea, una negación tan simple no puede matar con tanta facilidad una aseveración como tan estúpida como esa. Necesita realmente explicar. Eh, o sea, una respuesta así de sencilla no ayuda al discurso, no clarifica la realidad de las personas que leyeron el primer comentario. Y quiero que todos ustedes, los que estén escuchando, noten cuánto tiempo me tomó explicar los motivos por los cuales el argumento de decir Hitler era socialista era falso. ¿Cuánto tiempo me tomó? Ahora imagínenselo escribiéndolo en un texto y cuánta gente va a escribir ese chorizo de texto. Aquí son 3 páginas básicamente de mi explicación. Entonces, es un problema que veo mucho, que la gente se va por ideologías o por información acotada, por actores deshonestos, actores que quieren que nos mantengamos en una línea de derecha, que no quieren que nos movamos hacia un lado más humanista, más de izquierda, más en apoyo de todas las personas, más ecologista, incluso más ambientalista. Termino este video diciéndoles a todos ustedes, para empezar, gracias por verlo hasta aquí y decirles que debemos ser analíticos y verdaderamente observar el discurso que nos tratan de vender. Los discursos en sí, pues, no solo uno, todos los discursos. Y los motivos por los cuales nos lo quieren vender. Debemos de ser personas racionales, críticas y observar qué es lo que nos están diciendo. No quedarnos con una sola fuente, sino verlo en distintas, en particular cuando sean cosas, creo yo, por lo que yo he visto, que critiquen o que traten de demeritar la importancia del apoyo hacia otros seres humanos y hacia el medio ambiente. Hasta luego y los veré en el siguiente video. Ojalá que les haya gustado. Suscríbanse y denle like y todo lo demás.